Acá entonces ustedes tienen el hipotálamo y la hipófisis. Arriba las hormonas producidas por el hipotálamo, abajo las hormonas producidas por la hipófisis. Las tienen que aprender. ¿Cuáles son las hormonas que produce el hipotálamo? ¿Cuáles son las hormonas que produce la hipófisis? ¿Y qué función cumplen cada una de estas hormonas? Entonces, empezamos viendo hormonas hipotalámicas. Arriba a la izquierda, gen RH. Ustedes ven una G mayúscula, una N minúscula, RH. Se pronuncia gen RH. Es una hormona hipotalámica que va a ir a actuar sobre ¿dónde? En la hipófisis. Pero sobre todo la hipófisis no. Va a estimular la producción de determinadas hormonas producidas por la hipófisis. ¿Cuáles son esas hormonas? FSH y LH. Entonces ahí en el esquema ustedes ven. GnRH tiene un efecto estimulatorio sobre la FSH y la LH. Le sigue, ahora nos movemos hacia la derecha, GHRH. GHRH es una hormona hipotalámica, en general se denominan factores de liberación como nombre genérico, y el GHRH producido por el hipotálamo va a ir a actuar sobre la hipófisis produciendo ¿qué acción? Estimulando la GH. La GH es la hormona del crecimiento. Pero si ustedes se fijan un poquito más a la derecha, en el hipotálamo dice SS. SS es somatostatina. Somatostatina, que como está en rojo, implica que tiene un efecto inhibitorio, no estimulatorio. ¿Sobre quién? Sobre la GH, sobre la hormona hipofisiaria. Entonces, ¿qué podemos decir de la GH? Bueno, sobre la GH actúa GHRH, que tiene un efecto estimulatorio, y somatostatina, que tiene un efecto inhibitorio. La somatostatina, además de tener efecto inhibitorio sobre la hormona de crecimiento, sobre la GH, tiene un efecto inhibitorio sobre la TSH, otra hormona hipotalámica, hipofisaria. Ahora bien, seguimos hacia la derecha. El hipotálamo produce TRH. TRH es una hormona hipotalámica, es un factor de liberación que tiene un efecto estimulatorio. ¿Sobre quién? Sobre la TSH. Entonces, fíjense ustedes que sobre la TSH yo tengo un efecto estimulatorio del TRH y un efecto inhibitorio de la somatostatina. El TRH también estimula la secreción de prola. Prola sobre la prolactina, la secreción de prolactina de la hipófisis. En realidad actúan tres hormonas. La TRH la estimula, PIH, factor inhibitorio de la prolactina, y PRH, factor estimulatorio de la prolactina. Y por último, el de más de la derecha, tenemos el CRH, factor liberador hipotalámico, hormona hipotalámica, factor liberador de corticotropina, o corticotrofina, es lo mismo. La corticotrofina, el factor estimulador de la corticotrofina, va a ir a actuar sobre la hipófisis, estimulando ¿a quién? A la ACTH. ACTH, llamada también corticotrofina. Entonces ahí ustedes tienen las hormonas producidas por la hipófisis. Muy bien. Ahora bien, acá tenemos dos hormonas que en realidad son sintetizadas por el hipotálamo también. La neurona se encuentra en el hipotálamo, que son la oxitocina y la antidiurética. Entonces, la antidiurética ya la estudiaron en fisiopato muy bien con la regulación de los líquidos corporales.
La antidiurética, entonces recuerden, es una hormona que se sintetiza en el hipotálamo y que va a ir a actuar a nivel del riñón. La otra hormona es la oxitocina, probablemente ustedes han escuchado hablar, está muy relacionada porque la oxitocina produce la contracción de la musculatura uterina y este efecto es muy importante en el momento del parto. Responsable de las contracciones es el aumento de la liberación de oxitocina por la madre. Muy bien, por debajo del hipotálamo aparece la otra glándula endocrina, que es la primadona. Por eso ahí la ven a la cantante, porque la hipófisis, en realidad, con todas las hormonas que la hipófisis produce, es la gran reguladora de las glándulas endocrinas secundarias. La hipófisis tiene esta forma de pera muy característica, se encuentra por debajo del hipotálamo, muy cerca del hipotálamo, y en realidad nosotros anatómicamente se la divide en dos lóbulos, lo que se llama el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. ¿Por qué se llama el lóbulo posterior, ¿Por qué se llama el lóbulo posterior neurohipófisis? Porque en realidad esta parte de la hipófisis está formada no por células, no, está formada por axones de neuronas que están en el hipotálamo. Repito este concepto, pregunta de parcial, pregunta de final. ¿Cómo está formada la neurohipófisis? La neurohipófisis está formada por axones de neuronas cuyo soma, cuyo cuerpo se encuentra en el hipotálamo. ¿Y qué hormonas se liberan en la neurohipófisis? Justamente la antidiurética y la oxitocina. Entonces, el concepto que ustedes tienen que tener: antidiurética y oxitocina se sintetizan en el hipotálamo, pero viajan por los axones y se liberan a la circulación a nivel de la neurohipófisis. Muy bien. ¿Y cómo está conformada? Acá ustedes ven perfecto el hipotálamo. Fíjense los axones de las neuronas que producen factores de liberación o factores inhibitorios en el hipotálamo. Los axones, algunos terminan en lo que es la circulación a nivel del tallo hipofisario. Ahí tienen el final, parte de los axones. Y hay un grupo de neuronas cuyos axones en realidad entran a la hipófisis y terminan en la neurohipófisis. Ahora, lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis, si ustedes se fijan, es completamente diferente a la neurohipófisis, porque acá esta área de la hipófisis está formado por células secretoras, que ahí las ven de distintos colores, unas son blancas, otras amarillas, otras rojas. Cada uno de esos grupos celulares produce un tipo de hormona. Tal es así que el origen embriológico, es decir, cuando se está formando el embrión y el feto, el origen de la neurohipófisis es completamente diferente al origen de la adenohipófisis. La neurohipófisis, recuerden, está formada por axones de neuronas que están en el hipotálamo. La adenohipófisis está formada por células secretoras que secretan distintos tipos de hormonas.